dar la bienvenida a este evento de Diálogos al Café Marcos Escudero. Hoy día tenemos una discusión sobre tendencias globales del comportamiento político. Esto está motivado por la publicación reciente de, de una encuesta de opinión hecha a nivel global por Ipsos Global, digamos, que han trabajado en una buena cantidad de países para detectar estas tendencias políticas que hoy estamos presentando. Este evento, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con Ipsos. Estamos utilizando las encuestas de Ipsos como un pretexto para reflexionar sobre lo que sucede en nuestros países, ¿no? Y para eso hemos invitado a Simón Pachano, a quien ya lo conocen ustedes, ha estado más de una vez en este evento. Simón es originalmente sociólogo y originalmente ecuatoriano. Ahora es, sin embargo, politólogo. Ha obtenido un doctorado en ciencia política y es un hombre de mundo, ya no solamente de Ecuador, es un hombre de América Latina, porque ha entrado al análisis, al estudio de lo que sucede en varios países de nuestro continente y por supuesto es también analista de la situación boliviana desde hace muchos años, está vinculado a Bolivia, a varias instituciones y a varios colegas bolivianos. Es un placer tenerte acá, Simón, nuevamente. Simón es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, Ecuador. Le cedo entonces el micrófono a Simón Pachano. Bienvenido, Simón. Gracias, Roberto. Yo voy a concentrarme en algunos aspectos de la encuesta de Ipsos que me parece necesario discutir un poco. No voy a entrar tanto en el problema mismo de lo político y de la situación de los países, que podríamos entrar después en el diálogo, sino más bien hacer una reflexión sobre el informe mismo de Ipsos, porque creo que esos informes, así como por ejemplo los de Freedom House, los de The Economist, en fin, que tratan temas de democracia, que tratan temas de digamos, de percepciones políticas, en fin, creo que es necesario bucear un poco dentro de ellos y hacernos ciertas preguntas. Yo voy a compartir una presentación que hice para esto y que espero, a ver, se pueda ver bien ahí. Se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Aló? sí, sí. Está compartida, ¿no? Sí. Bueno, yo me voy a referir sobre todo a los aspectos de lo que ellos llaman el sistema roto y el populismo. Y voy a discutir un poquito esos términos, ¿no? Primero voy a plantear unas dudas, digamos, y dar unas ciertas respuestas muy iniciales. Primero, el informe habla de sistema roto, así es como lo califican, y yo creo que sería mucho más adecuado referirse a un sistema debilitado, porque si hablamos de sistema roto, querría decir que entonces ya no existiría prácticamente sistema, porque los adjetivos roto, quebrado, fracturado, en fin, aplicados a un sistema, querrían decir que este ya no funciona como tal y que deja de ser un conjunto integrado por varios componentes. Y yo creo que las democracias en el mundo, a las que obviamente seguimos llamando democracias, no a los países que ya han dejado de serlo, siguen siendo sistemas en sí mismos, sistemas democráticos, sistemas, digamos, que funcionan como tales, aunque funcionen no adecuadamente. En segundo lugar, eh, el informe pone mucho énfasis en lo que ellos hablan del populismo, el sentimiento populista que habría en la población en nuestras democracias, en las democracias del mundo en general, están refiriéndose ellos, ¿no? Y hacen digamos, establecen una relación entre el populismo y una actitud antiélite que denominan ellos, y dan por hecho de que todo sentimiento antielitista sería siempre conducente al populismo.
Yo creo que esa es una afirmación que no es real. Creo que no siempre el sentimiento populista es antiélite y no todo sentimiento antiélite es populista. Hay populismos de derecha que apoyan claramente a élites tanto económicas como políticas, ¿no es cierto? Y hay sentimientos populistas que no son antiélites por eso mismo. Entonces, creo que ahí hay que tener un poco más de cuidado. Y además, los populismos, una de las características de los populismos, es que hay una dominación y manipulación por parte de una élite. Entonces, difícilmente podemos hacerles como, digamos, sinónimos o que siempre se tienden a confluir el populismo con la visión antiélite. Creo que eso no es así y eso nos llevaría a interpretaciones un poco erradas de la realidad política. Y creo que el antielitismo puede ser la expresión de varios fenómenos y no siempre, insisto, no siempre llevan al populismo. El antielitismo puede derivar en políticas distributivas, es decir, puede haber un antielitismo, por ejemplo, de carácter socialdemócrata, y eso no podemos llamarle populismo. Puede derivar en la apatía, por supuesto, pero no necesariamente en el apoyo a líderes populistas o a movimientos populistas. Y puede apoyar, puede derivar también en transformaciones de fondo, en fin, ¿no? Llámense revoluciones o como quiera que sea. Y a partir de esto, yo haría un par de observaciones metodológicas. Primero, el, el informe está basado en una encuesta, como señalaba antes y como ustedes ya lo han visto, aunque ellos, quienes elaboran el informe, no transcriben literalmente las preguntas, su contenido deja ver que algunas de estas fueron hechas con un fuerte sesgo que pudo haber influido en las respuestas. A manera de ejemplo, las frases que se ponen ahí son, por ejemplo, la economía de mi país está amañada para favorecer a los ricos y poderosos. O los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan de personas como yo. Normalmente este tipo de preguntas tienden a inducir a las personas a una respuesta, ¿no? Entonces, esto, claro, el resultado que se va a tener es en el fondo el resultado que está inducido precisamente, ¿no? Y por otro lado, me parece que los conceptos, si se quiere, los conceptos que usan, no son adecuados necesariamente porque, por ejemplo, los ítems utilizados para construir el índice de populismo, que ellos crean, digamos, construyen un índice de populismo, expresan necesidades y reivindicaciones económicas y sociales y políticas que no llevan necesariamente al populismo. Por ejemplo, de lo que se ve en las preguntas de ellos o en los temas, en los ítems que ellos transcriben, plantean que, por ejemplo, la gente, digamos, pide una mejor distribución de los recursos, ¿no? O mayor preocupación por el conjunto de la población, o mayor participación. Todos esos elementos no necesariamente son populismo. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque me parece que en los últimos años, sobre todo a partir del giro a la izquierda que se produjo en América Latina, desde comienzos del presente siglo y que prácticamente concluyó alrededor del año 2013, 14, por ahí, y se dio por llamar populismo a cualquier forma de gobierno y a cualquier forma de manejo de la economía que no fuera la forma ortodoxa, llamémosle así, de manejo de la economía y que no fueran formas, digamos, de acorde con ciertos parámetros específicos. Pero no puede llamarse populismo a todo eso. Es un estiramiento del concepto que creo que no le hace bien al estudio, al análisis y que más bien tiende a crear confusiones, a crear problemas en definitiva, ¿no? Sin embargo, yo digo, claro, las observaciones anteriores, las que acabo de hacer, no apuntan a negar los problemas que busca plantear el informe, ¿no? Yo creo que el informe busca plantear una serie de problemas. Que no lo haga adecuadamente es otra cosa, ¿no? Pero creo que
un problema que ellos plantean es la insatisfacción ciudadana, ¿no? Esto es uno de los aspectos que destaca el informe y yo creo que es una realidad evidente que puede amenazar a las democracias y que debe ser abordado, debe ser estudiado. Hay que indagar en sus causas. Obviamente un informe como ese, que es un informe muy, digamos, sintético, muy eh, apretado, no da lugar para esto, pero creo que sí sería necesario hacer referencia a las causas que llevan a esta insatisfacción ciudadana. No solamente quedarse en hablar de la insatisfacción y que la insatisfacción puede llevar al populismo o puede llevar a esas formas. Entonces, me parece que tenemos que ponerle mucha atención, mucha mayor atención a este tema. Eh, Luego, me parece que el informe no pone atención en un aspecto que es importantísimo y que es la indiferencia de las élites, digamos en términos de Unamuno, a su circunstancia, al ámbito que le rodea, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, esto está ausente como problema central. Y yo creo que esto debería ser parte de un informe de este tipo para tener una visión integral. La indiferencia de estas élites se ve claramente, por ejemplo, en problemas como los que observamos todos a finales del año 2019 con las protestas en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia por otras razones, pero en Perú, es decir, en donde básicamente habían problemas de fondo, problemas estructurales de distribución del ingreso, de acceso a la educación, de acceso a la salud. Y creo que eso se ha dado con una gran indiferencia de las élites, con una visión muy poco atenta a su propia circunstancia, como lo digo ahí. Y esto, por lo tanto, es un tema que tiene que ser tratado y tiene que ser visto, porque si no vamos a tener este tipo de eventos a los que me refería en cada momento y con consecuencias mucho más graves que las que ya se vieron en estos países. En síntesis, yo creo que este informe puede tomarse como un llamado de atención sobre algunos problemas que amenazan a las democracias, pero en mi opinión hay graves errores en el planteamiento del problema y en la interpretación que se hace. Y para concluir, porque estoy llegando a mis casi 15 minutos, eh, yo creo que es necesario considerar que las democracias sí en realidad están amenazadas desde adentro, es decir, no necesariamente por actores, digamos, externos como era en el tiempo de los golpes militares, sino que hay un problema de erosión interna de las democracias. Todo el surgimiento de autoritarismos que además cuentan con apoyo popular. El caso de Bolsonaro actualmente en Brasil o en el otro lado el caso de Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, en fin. Creo que ahí tenemos un tema de que la democracia puede ir erosionándose desde adentro. Luego, me parece que la insatisfacción, la apatía, el antielitismo de la ciudadanía, que son los aspectos que toca el informe, son solamente algunas de las amenazas. Hay otras que debemos verlas que vienen de los políticos, por ejemplo, lo que me refiero, el autoritarismo, las versiones tipo Trump de la sociedad y de la economía, ¿no es cierto? Y lo que vemos siempre en nuestros países, actores con poder de veto que impiden los cambios y que impiden, ¿no es cierto?, precisamente una buena redistribución del ingreso, una mayor integración de la sociedad, un respeto digamos, una construcción de un Estado de Derecho, en fin, ¿no? Y yo creo que las demandas económicas y sociales no deben ser consideradas antidemocráticas per se, ¿no? Y solo en pocas ocasiones conducen al populismo. Insisto mucho en esto porque
me quedó dando vueltas del informe esta idea del populismo como única, digamos, explicación para este tipo de situaciones. Dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Sin embargo, quisiera hacerle una pregunta, Simón, para poder resolver una duda que me ha quedado de la presentación. Hay una crítica muy fuerte al estiramiento del concepto de populismo, como dices tú en el informe de Ipsos. ¿Cuál es, a tu juicio, una manera más acotada, más concreta y más específica de definir el populismo como fenómeno político? Y obviamente me interesaría ahí que hagas una pequeñísima referencia al caso ecuatoriano, que también tiene una larga tradición de populismo y caudillismo Larguísimo. simultáneamente, Sí. ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que de acuerdo a los especialistas en populismo, a los populistólogos, digamos, ¿no? El populismo se caracteriza primero por una visión binaria de la política y de la sociedad. Es decir, siempre tener una visión de algún enemigo, los buenos, los malos, que puede ser normalmente el pueblo contra la oligarquía o contra la rosca, contra lo, como se llame en los diversos países, ¿no es cierto? O identificar incluso personajes, ¿no? Breiden o Perón era el grito original en Argentina, ¿no? Eh, Luego, digamos, una movilización de masas desde arriba, ¿no? Una movilización vertical, no una participación ciudadana. Obviamente hay una incorporación de sectores sociales a la política y a la sociedad, que es algo que, por ejemplo, reivindican autores que apoyan, digamos, que les gusta el populismo, por decir así, ¿no? Como tipo Laclau, Chantal Mouffe, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que ellos no ven es que el populismo incorpora a esos sectores en términos políticos en tanto clientela y no en tanto ciudadanía. Es decir, no como personas cargadas de derechos y de libertades ciudadanas y plenamente, digamos, actores plenamente conscientes y libres, ¿no? Es decir, creo que esos elementos podrían plantearse, ¿no? El antipartido, en fin, ¿no? Pero me parece que lo otro se ha estirado mucho el concepto y se tiende a confundir cualquier heterodoxia, sobre todo en economía, con populismo, ¿no?